importantes. Este raconto va a iniciar con la primera discusión sobre la justicia, luego vamos a pasar a un autor significativo, el que hemos mencionado y analizado, aunque sea o al menos parcialmente en muchas oportunidades, también un clásico, permanentemente invitado a cualquier discusión que tenga que ver con la filosofía del derecho, como fue Hans Kelsen, y por último unas referencias en diálogo con el autor anterior sobre el fundador de la cátedra del diálogo, nuestro profesor siempre titular y recordado, Héctor Neris. Vamos a pasar y por alguno otro autor o por alguna otra vertiente a lo largo de esta clase. Como ustedes ven, y se puede apreciar no solamente en un estudio sobre el derecho, sino sobre cualquier otra perspectiva, es un lugar común recurrir a autores o a pensadores casi hasta ubicándonos en los periodos de inicio de la cultura occidental. Por lo menos en este tema esto es muy claro porque nos vamos a trasladar hasta épocas anteriores a lo que denominaríamos, si se quiere, pensamiento crítico filosófico, etapas prefilosóficas. Y no pueden estar ausentes los pensadores o los filósofos griegos. A simple vista, analizar cuestiones que hoy diría están muy álgidas. Si hay un siglo, un momento es con la justicia o con su contracara, la injusticia, pasa más o menos algo similar a lo que ocurre con la violencia, que es un fenómeno de todos los tiempos, con la contracara de la justicia, la injusticia o la falta de justicia, como decía, al igual que con la violencia, esto se hace mucho más fuerte, mucho más notorio y marcado no solo en el siglo que hemos cumplido, terminado hace poquito, sino en el que estamos caminando, transitando. Tal vez, y lo vamos a marcar en los desarrollos, lo que más se destaque sea que la injusticia, a diferencia de otras épocas, otras situaciones, no ha dado una respuesta desde el punto de vista de la humanidad tan rápida como como puede haber ocurrido en otras circunstancias. Diré como una especie, en muchos aspectos, como una especie de adormecimiento o aletargamiento, pero esto no es un fenómeno que únicamente englobe a la justicia o a la injusticia en este caso, sino que es como un modo de vida, un aire o una época de pensamiento signado, yo diría, por cierta pasividad. Vamos a tratar también con la guía de estos autores, buscar alguna respuesta, porque no se trata de describir o explicar, sino que se trata, como ya lo dijimos en algún momento, de hacer algo con esas herramientas que primero nos permiten de explicar o describir algo y luego modificarlo. Sino, o al menos es el intento. Por eso el derecho es una herramienta intelectual práctica y estamos hablando de valores que es parte de la filosofía práctica. En este caso, muy vinculado a la ética. Si tuviéramos que dar un título más global a la clase que estamos empezando, sería una pregunta y una respuesta que tienen que ver con la ética. La pregunta de la crítica es, como parte de la condición humana, si algo es como debe ser. La pregunta de la ética sería, ¿qué es lo que debemos hacer o qué debemos hacer? Están ligadas, no son exactamente lo mismo, pero la pregunta de la ética es clara y contundente. ¿Qué debemos hacer? Les comentaba recurrir a autores en los inicios de la historia del pensamiento y lo vamos a hacer
un clásico, si lo hay, de la filosofía griega, que nosotros ya conocemos, vimos puntualmente cuando analizamos las perspectivas, las antropologías de la corporalidad, y es Sócrates, maestro, por obra o por vía de la transmisión del mensaje socrático que fue su discípulo Platón. Pero lo interesante es esto, como decía hoy, a simple vista uno diría, ¿por qué recurrir a autores que nos separan muchísimos siglos y desecharlos? Y esto lo ha demostrado también la historia del pensamiento, no deja de ser un error. ¿Pero por qué? No por la intrínseca calidad, altura, claridad en las ideas que tienen estos autores, sino que ellos marcan o revelan algo que de alguna manera nosotros tangencialmente vimos al analizar el derecho, y es que nos une ciertas, a todos los seres humanos de todas las épocas, nos unen ciertas características. Esas características que nos unen son lo que se denomina naturaleza o estructura humana. Los seres humanos no somos como idea que absolutamente distorsionada y disparatada el creer que el ser humano es el resultado de mezclar por sí mismo ciertos componentes en una licuadora y que salga como sale. Total, cada uno le pone los ingredientes que quiere. No, este es un error gravísimo. Ya hemos demostrado que hay ciertos rasgos en la condición humana que son inherentes precisamente a quienes nos autodefinimos como seres humanos. Y esas notas características nos van a llevar necesariamente a que, aunque pase el tiempo, aunque evolucionemos moralmente, eh, los problemas que tuvimos en alguna instancia de la historia de la humanidad se van a seguir repitiendo o van a ser los mismos o casi los mismos, porque las circunstancias para responderlos o resolverlos son otras, pero el problema en cuestión es el mismo. Entonces, es inevitable que muchas de las cuestiones que hoy estamos discutiendo en este siglo XXI ya hayan sido discutidas. Por supuesto, ya fueron discutidas a diferente escala por los griegos, precisamente porque los griegos comparten con nosotros rasgos que compartimos con todos los habitantes de la humanidad. Si hacemos un corte a lo ancho y a lo largo, es decir, planetariamente, geográficamente o en el tiempo. Los problemas siguen siendo los mismos. Por eso es valiosísimo el aporte que en esta discusión pueden darnos pensadores del calibre de los griegos, sobre todo para tratar, no lo hemos conseguido todavía, para tratar de no recurrir nuevamente a ciertos errores al tratar algunos problemas, que más allá de provocar algún desvarío intelectual, que sería lo de menos, después se traducen en resultados negativos en la práctica. En una era claramente, y comparto lo que algunos pensadores ilustres del momento, estamos manifiestamente contra lo humano o una tendencia a la inhumanidad en las formas de vida globales, no hay nada mejor que recurrir a aquellos quienes marcaron las notas básicas del humano. En esa lucha contra la inhumanidad muy específica de este siglo y de este planeta, y la época en que nos toca vivir, nada mejor que recurrir a este tipo de pensadores. Lo vamos a hacer con Platón. Platón nos va a guiar, va a llevarnos de la mano de su maestro Sócrates a hablar de justicia en un libro, un clásico, que es La República. Yo tengo en mis manos una de las centenares de ediciones que existe, una de las mejores, que hay una traducción en un estudio introductorio de Antonio Camarero, que es La República. La República es un libro escrito por Platón, consta, consta de 10 capítulos, o muchos lo llaman libro primero, libro segundo, 10 libros, y nosotros vamos a ver el primero. Está subido a Cátedras Virtuales también un análisis muy sucinto de un texto de Héctor Negri que se denomina La justicia en el libro primero de la República.
La justicia en el libro primero de la República, o diálogo también denominado Trasímaco, es el primero de este texto en donde se van a desarrollar o discutir ciertas ideas básicas sobre justicia. La primera, dicen algunos, discusión a nivel filosófico, no ya prefilosófico, sobre una materia de este tipo. ¿Qué particularidad tiene este diálogo sobre la justicia, el libro primero, que forma parte de la República? La particularidad que tiene es que está concentrado, condensado el pensamiento de Sócrates. En el resto en el resto de los libros, que son también muy interesantes, se habla de muchas cuestiones que tienen que ver con el derecho, ética, deontic, ontología, filosofía política, se ve claramente diferencias con el primero porque es de la pluma y de la autoría de Platón. En cambio, en el libro primero, Platón simplemente lo que hace es transcribir las ideas de su maestro, que él era, repito, discípulo directo de Sócrates. En el resto de los textos ya hay como un pensamiento más elaborado y que se corresponde a la madurez, a las etapas de madurez de Platón. Por eso tiene esa particularidad. Siempre, y hablando de esta particularidad y esta curiosidad, recuerdo esa anécdota muy, muy famosa, algo gracioso, cuando alguien que tenía una responsabilidad enorme, por lo menos la anécdota es graciosa. En el tiempo, uno puede no menos con sonreírse, ¿no? El problema sería que teniendo una responsabilidad tan importante, más que sonreírse, uno tenga que mirar hacia atrás y diga, ¿qué pasó? Una persona que tenía una responsabilidad institucional muy grande hace años, en una charla refiriéndose al pensamiento griego, dijo, y si nos guiamos por todo lo que imperecederamente escribió o dejó escrito Sócrates, nos asombraríamos. Claro, si es un silencio en el auditorio, y porque si hay algo que incluso hasta diría que es un dato de transmisión de experiencia común, alguien que no escribió absolutamente nada en su vida fue Sócrates, ¿no? Bueno, en ese momento el auditorio, y no había tanta difusión, no había redes al nivel de lo que hay, donde la noticia pasa de un lugar a otro, sino probablemente hubiese sido, como le dicen hoy, viral durante muchísimo, muchísimo tiempo. Sin embargo, es una anécdota que muchos recuerdan, ¿no? Porque incluso coincidía con una transmisión que se hizo de ese evento. El problema era que, dicho por alguien que tenía una enorme responsabilidad de carácter institucional. Bien, dejado de lado entonces este dato, vamos a meternos un poco en la primera discusión. La primera discusión, primero tener en cuenta lo siguiente: ya conocemos algo de Sócrates, algo de Platón, sabemos cuál es su postura ontológica, su postura epistemológica y su postura práctica. Para hacerlo muy rápido, traerlo a colación, la creencia en dos realidades, una realidad trascendente y una realidad concreta que es más imperfecta, esa división de la que hablaba Platón, mundo de las ideas y el mundo de las apariencias. Después la posibilidad de que para los griegos lo más importante era el alma, la posibilidad de transmigrar del alma, la reencarnación. La vida para los griegos era como una especie de ensayo, en donde, si su preocupación más importante fueron los adalides de la virtud, tanto Sócrates, Platón como Aristóteles, y las virtudes, hablaban de las virtudes, podía resolverse si una persona actuaba de la manera más justa posible durante toda su vida, tenía muchas chances
de poder volver a ese mundo de las ideas, o en última instancia reencarnarse sucesivamente, pero pocas veces. Y si su comportamiento era marcadamente, notoriamente injusto, y no podía redimirse, el castigo final, dicen los comentadores de las obras griegas, los filólogos, el resultado era terminar reencarnando en un animal, lo que implicaba que ya no iban a poder volver a tener contacto, tomar contacto con ese mundo de las ideas. El conocimiento, que era un conocimiento entonces imperfecto, y esa diferencia que hacían ellos entre conocimiento y opinión. Esta es más o menos la atmósfera que comparten los griegos, y que por supuesto forma parte también de la idea de Sócrates. Sócrates nosotros lo consideramos como el padre del diálogo, el iniciador del diálogo. El método o la metodología que usaba Sócrates se denomina o se llama mayéutica, y mayéutica, el propio Sócrates explica lo que es la mayéutica, que sería algo así como alguien que ayuda a dar a luz. Sócrates lo explica, él dice, en algún fragmento dice que él va a ayudar o ayuda a sus contemporáneos a sacar ¿qué? A la luz ideas, pensamientos, puntos de vista, porque dice él, es como una especie de réplica, yo estoy replicando lo que hacía mi madre, y la madre de Sócrates tenía como oficio el de ser partera, entonces él decía, así como mi madre ayuda a las mujeres a, a traer al mundo a su descendencia, yo ayudo a mis congéneres a traer a la realidad aquellas ideas que estaban presentes cuando estas personas, al igual que él en algún momento, habitaron ese topos uranus o ese mundo de las ideas y confrontaron y estuvieron cara a cara, por ejemplo, con la justicia, con la idea de la justicia. Es muy interesante, este es simplemente un apunte que hago, es muy interesante otro de los diálogos de Platón, no la República, sino otro que se llamó el Critón, un libro, un libro muy interesante, no muy voluminoso, y en ese texto, Critón se llama porque era el nombre del esclavo griego con el cual tenía muchos contactos o encuentros Sócrates y Platón cuando caminaban por la polis griega, y lo interesante del diálogo es eh, que los, los griegos, los pudientes, que consideraban a los esclavos simplemente como personas, de manera entrecomillada, lo de personas que estaban al servicio de ellos se dedicaban a muchas labores, gobernar, pensar, y el resto de las tareas lo tenían que hacer los esclavos porque no tenían ningún conocimiento. Entonces, en una especie de defensa del esclavo, Sócrates les dice que si se pone a conversar con este y es capaz de en esa ida y vuelta hacerle preguntas sugerentes, claras, eh, y muy pertinentes, el esclavo iba a poder recordar, ¿cierto? Si traer a su boca y expresar ciertos conocimientos que le venían del mundo de las ideas. Y en ese diálogo, el ejemplo que se pone es que empiezan a hablar de números y el esclavo termina sintiendo o incluso formulando eh, como alguna especie de fórmula matemática o aritmética, con lo cual Sócrates dice, le demuestra al auditorio que eso es simplemente el resultado de que el alma del esclavo recordaba lo que había visto, vivido en ese mundo de las ideas. Bueno, luego de este breve apunte, nos ubicamos en la polis, en la plaza pública, y ahí empiezan
empiezan a desfilar los que van a ser los interlocutores de Sócrates. El diálogo está marcado por 4 momentos, o si se quiere, 4 definiciones de lo justo. El núcleo del libro primero es definir la justicia. Los griegos, como todos pensadores clásicos u ortodoxos, lo que buscaban era una definición a un concepto que tuviese la suficiente generalidad o universalidad para que pudiera considerarse como un concepto último, final o absoluto. Por eso la discusión va a girar a lo largo de esta noción o de esta definición. Y va a haber 4 momentos, un momento en donde se va a recurrir a la búsqueda de una definición precientífica, un segundo momento que es el más interesante, el más intenso y atrapante y clásico, porque es una discusión que se ha formulado o se ha seguido formulando, como les decía hoy, a lo largo de los tiempos, e incluso en algunas lecturas o puntos de vista hasta diría actuales, una tercera noción que es la dada, o un punto de vista que sería el dado por Céfalo, que es el más anciano, la voz de la sabiduría sobre el tema, y la última que sería como una especie de definición que se arma de a pedazos, como si se tratara de un rompecabezas, no se da nunca de movida, que es la que va a acuñar Sócrates. En el comienzo del diálogo encontramos hablando a Céfalo con Sócrates. Céfalo es un anciano, son muy amigos los dos, y Sócrates conversa, habla con él, y están discutiendo sobre las bondades, sobre los problemas o las dificultades de la edad adulta, de la ancianidad, y una de las ideas que Céfalo, ante la pregunta de Sócrates sobre cómo es la ancianidad, si se vive bien o mal, y dice que va a depender, Céfalo le dice que va a depender del carácter del sujeto y no tanto de su posición, a pesar de que Sócrates le dice probablemente tu vejez sea mejor que la de otro, porque según el relato, Céfalo es una persona con muchos bienes, diríamos, económicamente realizado, como se suele decir hoy o como se suele decir en la actualidad, pero el propio Céfalo le dice que en última instancia los bienes ocupan un papel absolutamente secundario y todo dependerá del haber sido afable, justo o no justo a lo largo de su historia. Las personas que practicaron la bondad, la afabilidad o fueron más justos, dice Céfalo, seguramente tendrán una vejez digna de ser vivida, de ser llevada. En ese momento se corta, cuando están discutiendo sobre este tema, se corta la, la, la discusión y aparece en escena uno de los hijos de Céfalo, que es Polemarco. Se saludan, Polemarco le dice, ¿sobre qué están discutiendo? Sobre la vejez. Sócrates le dice, sí, estamos discutiendo sobre la vejez, y más que nada si se corresponde o no la vejez, tiene que ver algo con haber sido justo, ¿no? Y ahí aparece entonces el tema de la justicia. La primera disquisición o el primer intercambio es sobre la definición de justicia, es entre Polemarco y Sócrates. Y ahí es donde Polemarco le dice, seguramente quien tenga razón sobre esta cuestión, eh, que yo conozco, y Sócrates le pregunta, ¿quién es la persona que vos conoces que tendría una definición que agote la cuestión respecto de este punto? Y le dice, es el poeta Simónides. Vemos entonces que la primera rastreable en la historia, la primera definición sobre justicia, rastreable en la historia, va a ser en un periodo previo al pensamiento crítico filosófico, al nacimiento del pensamiento crítico o filosófico, por un griego, Simónides, pero no pensador, sino poeta.
entonces comienza el diálogo, el ida y vuelta, preguntas y repreguntas, la conversación, y Polemarco le dice, seguramente Simónides tuvo razón al decir que la justicia es dar a cada uno lo que se merece, o darle a cada uno lo que le corresponde, dar o devolver. Fíjense que esta noción de justicia es la que tiempo o más adelante se va a constituir en una clave de la trilogía de los tres principios jurídicos, ¿no? La trilogía de Ulpiano: no dañar a otro, vivir honestamente y dar a cada uno lo suyo, ¿no? Nemine ladere, honeste vivere y sum quique tribuere, que son las tres claves del pensamiento romano, por la herencia griega y clásica. Y acá viene una cuestión muy interesante que marca a Héctor en el texto, en su análisis del texto socrático, platónico, socrático, y él dice, sí, le dice Sócrates, estaría de acuerdo coincidiría con Simónides, pero la definición no me dice nada, y marca algo que a partir de ahí va a ser muchas veces usado a favor y muchas veces usado en contra respecto de la definición de justicia como de otras. Parece como un concepto, una definición vacía. Dar o devolverle a cada uno lo suyo. Amerita la repregunta, ¿y qué es lo suyo de cada uno? ¿No? Así planteado, así presentado, la definición está vacía, porque hace una referencia o tenemos que ir a buscar el contenido a otro lado. Este problema ha sido visto de una manera muy precisa, y lo va a ver y lo va a marcar en su texto como punto flaco Hans Kelsen, ¿no? Cuando marque lo vacío de una definición de justicia que no está en la definición misma, nos deja con las manos sin nada. Entonces, Polemarco replica y dice, no, en un primer momento da este concepto, esta definición, pero después él dice que ese darle a cada uno lo suyo tiene que ver con hacerle bien a los amigos, o hacerles el bien a los amigos y hacerles mal o devolverles el mal a los enemigos. Entonces dice Polemarco, la definición de justicia quedaría, según Simónides, completa con este alcance. La justicia es hacerle bien a los amigos y mal a los enemigos. Queda planteada la primera definición de justicia. Inmediatamente, como es típico de todo diálogo socrático, va a venir una contestación, una refutación. En el ida y vuelta, Sócrates muy hábilmente, con una capacidad para escuchar, preguntar, repreguntar e interrogar, y efectuando algunas críticas que muchas veces pasan desapercibidas, va logrando que su interlocutor cambie de punto de vista o al menos tenga dudas. Por eso es clave, cuando hablamos del diálogo, prestarle atención a esta forma liminar de dialogar, porque lo importante es sostener un punto de partida, pero indudablemente si ese punto de partida tiene algún acierto, pero algún error, puede ser descubierto. Es muy difícil o es mínima la proporción en que alguien puede descubrir un error en su propio punto de vista. Pueda lograrlo el otro, no simplemente descalificándolo, sino proponiendo uno nuevo, y que el interlocutor entonces vaya dándose cuenta que tiene razón en algo, pero no el otro no lo tiene. Y entonces vaya incorporando, en última instancia, nuevos elementos que le van a servir a él. ¿Para qué? Para conocer mejor. No hay manera, no hay una forma, una alternativa a conocer que no sea aprendiendo del
propio error en el punto de vista que todo ser humano tiene y modificándolo, esto implica, por supuesto, un espíritu hondo calado. No es una cosa que se hace el abrir y cerrar de ojos, admitir en lo profundo y cuando uno presta atención que en parte esté equivocado, porque además de ser un acto de grandeza, esto implica un acto de grandeza en crecimiento y conocimiento, porque nadie podrá estar nunca en la verdad, ni siquiera medianamente, si no es capaz de entender los errores que le van a venir marcados de su ida y vuelta con el otro, ni con el espejo, ni con el mismo, con el otro, en la medida en que este intercambio sea genuino. Esto ya lo vimos con el diálogo, pero acá aparece claramente en un maestro del diálogo y de la conversación como Sócrates. Sócrates le dice a Polemarco, me parece interesante lo que puede haber dicho Simónides, pero yo no creo que haya dicho eso, dice. Le plantea la primera duda, la primera objeción a su compañero de conversación. Y le dice, por esto, hay que quiero que escuches. Hay tres cuestiones, dice Sócrates, que quiero que escuches y me parece que yo creo no ameritan considerar como pensamiento de Simónides esa definición final. ¿Cuáles son las tres objeciones? La primera objeción dice que esa propuesta es una propuesta que puede ser efectiva en tiempos de guerra o de conflicto, pero que no lo va a ser o no puede serlo en tiempos de paz. Por aquello de, en tiempos de guerra, no hay ninguna duda que el enemigo que me quiere dañar, yo tengo que contrarrestar el daño que me pretende hacer. Y por lo tanto, devolver el daño o hacérselo primero si se trata de guerra o de conflicto. No nos olvidemos que los griegos fueron una civilización la que políticamente la convivencia era muy álgida, vivían siempre con cierta inestabilidad, con luchas internas y con luchas hacia afuera. Y por lo tanto dice, ¿qué pasaría en tiempos de paz? Sería peligroso porque evidentemente en tiempos de paz una consigna como esta podría llevar al error en la interacción. Y un segundo dato, también muy importante, que le dice Sócrates, eh, también corremos el riesgo, o se corre el riesgo de, si esto es cierto, confundir a los amigos con los enemigos, es decir, aparece como una especie de Sócrates psicólogo. Él dice, las apariencias engañan. Muchas veces personas a las que tenemos por buenas, por amigas, resultan ser lo contrario, enemigas. No es necesario formarse académicamente para darnos cuenta de esto, que es algo que todos en alguna u otra medida hemos vivido, ¿no? Este es un dato de la existencia. Muchas veces confundimos a amigos con enemigos y al mismo tiempo las personas que consideramos quieren dañarnos o desprestigiarnos o lastimarnos, nos damos cuenta que no son lo que suponíamos que eran, y que en realidad hasta podrían llegarse o se podrían convertir en amigos. Este error inherente a la condición humana también pondría en jaque esta definición de justicia. Si me confundo, y si aquel al que le hago el bien es el que termina engañando, y si aquel al que le hago mal es el que no se defiende porque no tiene nada contra mí, ya a esta altura, Polemarco está como coincidiendo, dándose cuenta que Simónides no podría haber pensado de tal manera. Y el golpe final se lo asesta con una tercera característica. Yo me voy a detener en esta tercera porque los clásicos no son clásicos por nada, sino que son clásicos por algo. Y muchas veces los clásicos son clásicos no solo por lo que cuentan, comentan, que tal vez no
en el momento no sean verdades absolutas o verdades que empiecen a adquirir su brillo con el paso del tiempo, sino que dejan planteadas cuestiones que habría que revisar. Leer un clásico implica decir, pero ¿por qué pasa esto? ¿Será porque no le prestemos atención? ¿Por qué este hombre está diciendo esto? Y hoy, siglo XX y XXI, ¿qué pasó con esto? La tercera característica, vamos a buscarla acá, se me fue el señalamiento. A ver, les voy a leer. Bueno, llegamos a esta parte del diálogo. A ver, me parece, entonces Polemarco está terminando, acá está, en la capítulo 9, en ese libro primero de la República, el diálogo, el tercer argumento es el siguiente, se los voy a leer directamente del texto. Dice, y es posible, están hablando, ¿no? El tema de hacerle bien a los amigos, mal a los enemigos, el problema de la apariencia. ¿Y es posible que sea propio de un hombre justo, dije yo, hacer mal a nadie? Dije yo, es Sócrates. Desde luego, respondió, a los malos y enemigos hay que hacerles daño. Y pregunta Sócrates, pero cuando se maltrata a los caballos, ¿se los hace mejores o peores? Sócrates le pregunta a Polemarco, repito, pero cuando se maltrata a los caballos, ¿se los hace mejores o peores? Y contesta Polemarco, peores. Y le vuelve a preguntar Sócrates, ¿y acaso en lo que es propio de la perfección de los perros o en la de los caballos? Esta discusión, repito, es porque Sócrates considera que no puede ser parte de la justicia, del concepto de justicia, la de daño, la de causarle mal, un daño a otro. Este concepto es central. Estoy apuntando a esto. Sócrates dice, no puede ser parte de la justicia la realización de un daño, de un castigo, de un mal. Repito entonces la pregunta, ¿y acaso, qué hace Sócrates, en lo que es propio de la perfección de los perros o en la de los caballos? En la perfección propia de los caballos. Y vuelve a preguntar Sócrates, y del mismo modo los perros, al ser castigados, ¿se hacen peores? No ya con respecto a la perfección propia de los caballos, sino a la suya de perros. Sócrates vuelve a hacer la misma pregunta, ya no a los caballos, sino a los perros, la repito. Y del mismo modo los perros, al ser castigados, se hacen peores, no ya con respecto a la perfección propia de los caballos, sino a la suya de los perros. Dice Polemarco, necesariamente. Y vuelve a preguntar Sócrates, y del mismo modo, amigo, no digamos que los hombres a quienes se daña se tornan peores en lo que respecta a la perfección humana. Esta pregunta es la pregunta clave. La vuelvo a releer, la voy a repetir. Y del mismo modo, amigo, no diremos que los hombres a quienes se daña
se tornan peores en lo que respecta a la perfección humana? Y Polemarco afirma, sin duda alguna. Pregunta nuevamente Sócrates, ¿y no es la justicia una perfección humana? Es decir, eh, Sócrates lo está encarando desde el lugar de la perfección. Él dice, si lo que buscamos es la perfección, es la realización, ¿esto sirve a la perfección o a la realización? Y arranca con, ¿le sirve a los caballos a la perfección de los caballos el que se los castigue? Luego pasa a los perros. ¿Le sirve a los perros a la perfección de los perros el que se los castigue? Y culmina con el hombre. ¿Y no es la justicia una perfección humana? Si los hombres queremos ser justos o la justicia implica un grado altísimo de realización en la personalidad de cualquiera, ¿y no es la justicia entonces una perfección humana? Necesariamente, le dice Polemarco. Y dice Sócrates, por tanto, querido amigo, forzoso es que los hombres a quienes se hace mal se hagan más injustos. Y dice Polemarco, así parece. ¿Y acaso, pregunta Sócrates, los músicos pueden mediante la música misma hacer a los hombres ignorantes en ella? Es imposible, dice Polemarco. ¿Y los maestros de equitación pueden, enseñando el arte de cabalgar, convertir a los hombres en torpes jinetes? Tampoco. Y vuelve a preguntar Sócrates, ¿y pueden los hombres justos, mediante la justicia, convertir a otro hombre en injusto? Y en general, ¿pueden los buenos, en razón de su virtud, convertir en malos a los otros? Y Polemarco tiene que responder, no, no es posible. Fíjense lo que lo que dice Sócrates en la pregunta. ¿Pueden los hombres justos, mediante la justicia, convertir a otro hombre en injusto? Y en general, ¿pueden los buenos, en razón de su virtud, convertir en malos a los otros? No, no es posible. Y dice, porque la acción de enfriar no me parece ser obra del calor, sino de su contrario. Desde luego, le dice Polemarco, ni el humedecer es obra de la sequedad, sino de su contrario, dice Sócrates. Desde luego, le dice Polemarco, ni del bueno el hacer daño, sino de su contrario, ciertamente. Y pregunta Sócrates, pero ¿el hombre justo es bueno? Contesta Polemarco, sin duda. Luego, cierra Sócrates, Polemarco, no es propio del hombre justo el hacer daño ni a su amigo ni a cualquier otro, sino que es propio de su contrario, del hombre injusto. Culmina Polemarco, me parece, Sócrates, que tienes razón en todo. Por consiguiente, si alguien dice que la justicia consiste en dar a cada cual lo que le corresponde y entiende por ello que el hombre justo no debe sino mal a sus enemigos y bien a sus amigos, no es este el lenguaje de un sabio, pues no dice la verdad, ya que hacer el mal a alguien no nos ha parecido justo en modo alguno. Y dice Polemarco, convengo en ello, dijo. Y si alguien se atreve a sostener, continué, que tal cosa ha dicho Simónides, o Biante, o Pitaco, o algún otro de aquellos sabios y divinos hombres, tú o yo lo negaríamos. Estoy pronto, respondió, a hacer causa común contigo. Sigue, hay una nota abajo cuando que se corresponde a este párrafo, que se los vuelvo a leer, dice, por consiguiente, si alguien dice que la justicia consiste en dar a cada cual lo que le corresponde y entiende por aquello que el hombre justo no debe sino mal a sus enemigos y bien a sus amigos, no es este el lenguaje de un sabio, pues no dice la verdad, ya que hacer el mal a alguien no nos ha parecido justo en modo alguno. El comentador dice, este razonamiento es algo sofístico,
por el hecho de maltratar a una persona, no se la hace necesariamente mala. No se debe tratar mal a los enemigos por la sencilla razón de que quien sigue esta conducta se hace moralmente malo. Es decir, de alguna manera, este exceso es cierto, pero no le quita lucidez y verdad al resto. Es decir, no necesariamente un castigo convierte a alguien en malo, pero necesariamente el castigo es imposible para convertir a alguien en bueno o intentar convertirlo. Esta idea es la que está por de fondo y es invariable. No se mejora a alguien castigándolo, no se lo mejora castigándolo. En última instancia, se lo hace más insensible al castigo, o si el castigo es repetido, puede tornárselo más malo, pero si el objetivo es convertirlo en alguien bueno, el camino está absolutamente errado o absolutamente equivocado. Ya lo decía Sócrates en ese momento. Bien, esto por eso quería leerles este fragmento, porque esta cuestión que se discute en ese momento después eh, fue motivo de muchísimas discusiones. Por ejemplo, una de las discusiones que habría que dar eh, y no se da es si lo que buscamos es el crecimiento personal y el desarrollo de los sujetos, una de las maneras de evitar que alguien se perjudique a sí mismo y a los demás es castigándolo, o habiendo tenido un comportamiento que no es el adecuado, lo mejoramos, lo hacemos justo, lo convertimos, lo reconvertimos castigándolo, aislándolo, etcétera, etcétera. Ya lo decía Sócrates, y no tiene que ver con la perfección del sujeto el castigarlo. Es cierto, un castigo no va a convertir a alguien en malo, pero 5 castigos no van a convertirlo en bueno, de ninguna manera. Y en última instancia, este tipo de problemas que siguen estando o siguen apareciendo, la estadística debería indicar lo contrario. Si generar un mal implica um, reconvertir a alguien de malo en bueno, el mundo no sería lo que es, estadísticamente hablando. Esto implica que hay como una especie, como decía en alguna de las notas y en un texto, Héctor, cuando hablaba del aferrarse por parte de los juristas, un autor decía que no se entendía por qué, o había que discutir, o era difícil explicar por qué la monomanía de aferrarse por parte de los juristas a la sanción. Esta idea va por este camino. En última instancia son cuestiones que si en algún momento quieren resolverse, eh, habrá que revisar lo que ya dijeron los clásicos sobre la cuestión. Esto me parecía, lo quise leer porque me parece importantísimo, porque, y además hay, si bien la agenda en punto a lo que tenemos que hacer con el derecho es muy amplia, y hay cuestiones que parecía que son muy difíciles de resolver, no hay que dejarlas de intentar resolverlas. El tema es si se puede hablar, por ejemplo, yo simplemente lo marco como una pregunta, pero podría ser parte de una discusión muchísimo más profunda. Si se trata de términos, ¿podemos hablar de justicia penal? La pregunta que nos haría Sócrates sería, ¿se puede hablar que nos haría Sócrates asombrado sería, ¿qué es la justicia penal? ¿Cómo juntamos justicia con penal? Mucho más adelante, sabios no griegos de culturas posteriores y más actuales dijeron, esto es un oximorón. No sé si escucharon hablar
o saben lo que significa oxímoron. Oxímoron es un término de pensamiento que implica que estamos tratando de expresar algo al mismo tiempo con componentes que son imposibles de pensar, si se quiere lógicamente, humanamente, como parte de lo que queremos definir. Si estamos intentando explicar algo cuyos componentes bajo ningún punto de vista pueden explicarse como formando parte de lo mismo. Son como opuestos, de una manera mucho más simple, mucho más sencilla. ¿Cómo puedo mezclar el agua y el aceite? ¿Cómo puedo hablar de justicia penal cuando la pena es un acto irracional, cuando la pena es un castigo, es una sanción, es un daño, y hablar de justicia al mismo tiempo? O tendremos que redefinir la justicia, lo cual sería un problema, o estamos haciendo algo que no tiene una explicación o un principio o razón suficiente. Tal vez hay motivos que explicarían o circunstancias que expliquen por qué se usa la palabra justicia penal. Para el término justicia penal es un oxímoron. Esperando para ingresar en el diálogo, y con muchas ganas de intervenir, hay una persona que los interrumpe, según el diálogo socrático, que levanta la voz, parece eh, ser alguien belicoso. Les cuesta trabajo a Sócrates y a Polemarco que se guarde el silencio, y es el personaje central del diálogo, que es Trasímaco. Trasímaco quiere intervenir en ese diálogo desde el comienzo, levanta la voz, dice, bueno, dejen de dar rodeos, dice Trasímaco, vamos a definir las cosas como son. Yo tengo una buena definición que va a terminar con todo esto, y ahí empieza la otra parte atrapante del diálogo, que es la discusión con Trasímaco. Primero, contextualicemos la discusión y veamos quién es o quién era Trasímaco. Trasímaco era un sofista. ¿Cuál es la diferencia? Los sofistas es una escuela de pensamiento, también como muchísimas escuelas de pensamiento originadas en Grecia, pero ¿cuál es la particularidad y la carga negativa de los sofistas? ¿Por qué tiene carga negativa el predicado del término sofista? Y para esto tendremos que hacer una diferencia con un pensador o con un filósofo. Los filósofos intentan alcanzar la verdad de aquello sobre lo que discuten. No solo planteemos bien o entendamos bien, la búsqueda de la verdad de los filósofos no es una cuestión meramente teórica, es una cuestión principalmente práctica, porque lo que se busca es saber cuál es el modo de actuar verdadero o correcto. Está mal planteado, muchas veces a propósito, o muchas veces se desconoce, o muchas veces se cae en el error de repetir lo teórico. No. Los filósofos, la importancia de los filósofos y la reflexión sobre la verdad es que precisamente saber lo que es la verdad me permite actuar bien. Sin saber lo que es la verdad, el resultado final, haga 1 kilómetro, 2 kilómetros, es romper el guardrail de la vida y terminar en un barranco. Entonces, esto es lo que buscan los filósofos. Los sofistas no buscan la verdad. Los sofistas buscan polemizar. En el fondo, quien busca polemizar lo que quiere es vencer al otro, anular al otro. No le interesa la verdad, y por supuesto no le interesa saber que él esté equivocado y que el otro tiene la razón, sino que de una manera intensa, incisiva, valiéndose de trucos. Por eso están los sofismas, y por eso las falacias. Por eso el sofista es una figura que no muere nunca en la historia de la humanidad. Hoy los sofistas pululan por todos lados. El sofista interesa vencer al otro, o si se quiere, diría, se convierte en una especie de Dalit del pensamiento único. Verdadero es lo que digo yo porque yo lo digo. Lo demás
es inexacto, con un estilo polémico que no deja pensar al otro, que usa trampas lógicas como las falacias. ¿Saben lo que la falacia es? Una especie de razonamiento que se presupone o se supone o se admite como verdadero cuando en realidad está apoyado sobre bases inválidas. Hay que tener mucho cuidado con el sofista, pero sobre todo no hay que dejarse llevar que el sofista nos lleve de la mano. ¿Qué hace el sofista? Una de las falacias más difundidas, más extendidas que existen y que se ven cotidianamente es la denominada falacia ad hominem. ¿Qué es la falacia ad hominem? La falacia ad hominem una supuesta refutación del punto de vista de otro y se llama ad hominem porque ataca al otro, es decir, lo descalifica. ¿Mm? Lo estigmatiza. Entonces, la cuestión gira en estigmatizarlo, ¿sí? Es como una especie de atajo en donde dice, estás equivocado, pero no dice, estás equivocado y lo demuestra porque vos pensás de una manera equivocada o diferente, sino que eh, estás equivocado porque, vamos a inventar algún esquema hipotético, porque vivís en lo blanco y no vivís en lo rojo. Claro, el vivir en lo blanco está estigmatizado, está visto como negativo, sin argumentos. Entonces, lo que hacen hoy la falacia de ad hominem, vamos a llevarlo a un terreno más concreto, no lo eludo ni lo hago de una manera abstracta para que no parezca real. Decirle a otro, se me ocurre, decirle a otro que es, a ver, las falacias ad hominem más conocidas, decir a otro que, encima con diminutivo, decir a otro que es un zurdito, decir a otro que es, no sé, es un ocupa, bueno, todas esas estigmatizaciones son falacias ad hominem, descalificaciones. En el fondo, el sofista de hoy descalifica, no se ve ningún argumento, sino de descalificación. Y la descalificación o los motivos por los cuales se descalifica, ya sabemos que son prejuicios puros. Bueno, por eso decía que el sofista es una figura que nunca está de mal recuperar hoy a partir de diálogos como este, ¿no? Es peligrosísimo el sofista, sobre todo por la irracionalidad de su forma de expresarse, pero eh, seduce, engaña, atrae. ¿Mm? Fíjense, si no la dificultad que ya tuvo Sócrates para poder vencer al Racímaco con la verdad. ¿Mm? Más allá de todos los insultos, descalificaciones, vehemencia que ejercía eh, el que era su contrincante, que probablemente lo haya amenazado a Sócrates en ese momento, diríamos, no había electricidad, entonces no podía amenazarlo con algo que supuestamente fuera llevar a combustible o se pudiera enchufar, pero es hecho de alguna manera parecida, ¿no? Que Sócrates no se arredó ante esto. Siempre hay alguna manera, algún medio de intentar intimidar, aunque en esa época no hubiese ni combustible, ni mezcla, ni electricidad. Y además lo hacían por dinero. Los sofistas eran muy convocados, pero ellos cuando polemizaban cobraban, a diferencia del filósofo, que más allá de la regalía que puede tener algún escrito o algo cuando se destacan importante, eh, no va mucho más allá que esto. Fíjense que hoy vivimos en un mundo marcadamente mercantilizado, como, como ya lo sabemos, estamos hablando de valor, y en este caso los valores son desplazados por el precio, es el ambiente más propicio para que pululen estos sujetos del no pensamiento. Esta es la característica del sofista.
lo permite ingresar Sócrates, lo invita a intercambiar definiciones y Trasímaco le dice, voy a dar mi definición y con esto me voy a retirar, porque es la válida, le dice él, ¿no? Esta es la válida, esta es la que vale, diríamos cuando chicos en una discusión, cuando chicos, ¿no? En una discusión. Entendible, esta es la que vale, es la mía. Dice, la justicia, dice Trasímaco, es lo que para quien eh, detenta el poder político, para quien manda, le resulta conveniente a él. Y entonces hace llamar sus mandatos justos y quien los cumple es considerado también justo. ¿Mm? Claramente la definición de Trasímaco refiere a los que detentan el poder político, a los que mandan. ¿Mm? Y por justicia se entiende todo aquello que ordena el que manda, que tiene como dato que es conveniente o solamente es conveniente para él mismo. Es así descarnado Trasímaco. Él dice, lo que se llama justicia no es más que mandatos que tenemos que cumplir y que tenemos que obedecer, por el cual nos dicen que somos justos porque cumplimos con la justicia, pero que en realidad al único que le conviene, no le sirve, es el que detenta el poder político. Fíjense la actualidad, ya la tenía en la época, incluso en la misma época que el señal, al comienzo de la modernidad, la actualidad que tiene una, una definición de este tipo, porque es parte también de lecturas políticas que ven a la justicia como esto, simplemente como alguien que manda y lo que manda, está la parte difícil que es que obedezcan y que además crean que lo que obedecen están cumpliendo o están siendo justos, cuando en realidad lo que están haciendo le sirve simplemente al que detenta o que tiene el poder político. Eh, esta noción de justicia se hace famosa o arranca ahí contra Símaco y sigue luego y forma parte de muchísimas posturas o de muchísimas teorías políticas. Muchos dicen en la discusión, en el análisis de este texto, que tal vez puedan tener razón, es un aporte interesante no, que abre otra mirada. Muchos dicen que en realidad lo que está haciendo Trasímaco, que no está intentando um, argumentar y contraargumentar con un concepto o noción de justicia que de hecho a él no le interesaba que le dijeran que su concepto era verdadero, a él no le importaba, a él le importaba simplemente ridiculizar, humillar o vencer al otro, que todos dijeran, tenés razón Trasímaco, somos unos ignorantes, lo tuyo es lo correcto. Muchos dicen, lo que está haciendo Trasímaco es describir lo que pasaba en esa época. Y tienen algo de razón. Los historiadores dicen que tienen algo de razón, porque en ese momento los griegos tenían muchas luchas internas, porque a veces tenían oligarquías, otras veces tenían tiranía. Entonces dice, Trasímaco en realidad lo que está diciendo, está describiendo, mirá, dice, vos está como en un plano diferente al de Sócrates. Vos estás buscando el significado de la justicia con alcance universal y yo te estoy describiendo lo que pasa en la realidad y a qué llama justicia los que están en este momento en la realidad. Es un aporte interesante, podría ser cierto, de todos modos, aún siendo cierto, nosotros ya sabemos, y esto es una conquista de la filosofía moral, que una cuestión de hecho, aún cuando se mantenga en el tiempo, no nos permite convertirla en una exigencia. No podemos pasar, es la que yo le llamé, hablábamos recién de falacia ad hominem, que es muy frecuente. ¿Mm? Y esa falacia en este terreno se llama falacia naturalista, es decir, la filosofía moral nos enseña que no podemos derivar el deber de lo que es. Esta es la falacia naturalista. Por lo tanto, aun si la situación de hecho de la época en la que vivía Trasímaco fuese, y no le quitamos verdad, mérito a esto,
simplemente que el que manda exige que los demás lo obedezcan para su beneficio, esto no lo convierte o no podemos derivar de este hecho una obligación o un deber ser. ¿Mm? ¿Se acuerdan? Crítica, herramienta fundamental. Nos tenemos que preguntar si lo que es debe ser, pero lo que es debe ser no porque sea, deberá ser por otra cuestión que no tiene que ser o que no puede ser una cuestión de hecho. Como ejemplifiqué en alguna oportunidad, si algo es eficaz, tiene vigencia, pero es por una cuestión de hecho, por ejemplo, porque hay un enorme despliegue de fuerza para que esto se logre, de ahí no surge una obligación o un deber moral. Al contrario, es como en el caso de la pena, que es un hecho, que es un acto irracional, que es despliegue de fuerza, ¿m? Que puede convertir algo que no lo tiene en vigente, en eficaz. Puedo hacer que 50 me obedezcan, aunque pongan en riesgo su vida. Esto no lo convierte en legítimo, no lo convierte en obligatorio, porque esto es una falacia, lo que denominamos falacia naturalista. Entonces vamos a ver cómo, o de alguna manera ya lo sabemos, este es el principal escollo que la teoría hegemónica, que el positivismo, que los neopositivismos, que las doctrinas no cognitivistas que afirman que no es posible conocer lo moral y por lo tanto vincularlo con el derecho, no han podido y no podrán hasta ahora desmantelar o desmontar. ¿Por qué? Porque si una institución como el derecho, que es una institución que está conformada, las instituciones por situaciones de hecho, no pueden derivar su obligatoriedad del simple hecho de que una ley se discuta, se promulgue y se sancione, que es una cadena de hechos, pero para que se convierta en obligatoria y pase de algo que es hecho institucional a deber, requiere un contenido específico. Este es el dato que no pudieron responder y que no pudo negar o refutar Kelsen en su propio momento, esta falacia naturalista. Pero nos quedamos entonces con la idea de Trasímaco, hay una discusión, el argumento, el diálogo es extenso, el argumento de Sócrates que termina por logra que el sofista cuando descubre que, o evidentemente que no se sostiene lo que él marca, se retira abruptamente de la discusión. Son fundamentalmente dos o tres cuestiones. Primero, porque además Trasímaco dice que es más, a diferencia de Céfalo, dice que la vejez del hombre injusto va a ser mejor que la del hombre justo, porque el hombre justo que ocupa un cargo en el poder siempre se retira mal, siempre se retira sin ninguna ganancia. Fíjense que este dato que en algún momento se veía como un principio de lo político, que es un trabajo por otros, y para mí eh, se termina convirtiendo en algo que maravillaba. Uno podía pensar cómo es posible que tal persona que dedicó toda su vida a hacer política en beneficio de los demás, esa es la política. La política es algo en beneficio de los demás, no en beneficio propio. Eh, se retire sin nada y por el contrario, es la norma. Nosotros hoy vemos lo normativo como algo contrario, como algo opuesto. Por eso la degradación de la política implica lamentablemente que la política se haya convertido en un modo de vida, porque es lo inverso, no se piensa lo político o en gran medida, la distorsión de lo político implica verlo como un modo de vida, como un medio de acceso a ganancias fáciles que nada tienen que ver con el concepto político normativo, con el concepto de política. La antipolítica, que también es antiderecho, implica esto, el desconocimiento de normas o de principios basales que hacen a la verdad. Hay una verdad en el derecho
Hay una verdad en lo moral y hay una verdad en lo político y hay una verdad en distintos sectores o caminos. La tendencia es hoy a negar lo político y a negar los valores o las verdades. Hay una, así como se discute, hoy estamos en la era, si ustedes me permiten esta digresión, ¿no? La que estamos tratando de pensar ayudados por los clásicos. Hoy se habla de una era de posverdad, es decir, que después de la verdad no hay nada, y la tendencia a que en última instancia la fake news nos pasen por alto, la desinformación nos pase por alto, lo naturalicemos, también hay como una especie de posdemocracia. La posdemocracia es que es peligrosísima, hay muchos estudios sociológicos al respecto. La posdemocracia es la naturalización de todo lo contrario a lo democrático, pero tomando como base o apoyándose en estructuras democráticas. ¿Mm? Eh, es una cuestión muy peligrosa que solo puede pensarse en parte con ayuda de los clásicos. Sócrates le dice a Trasimo que hace como una especie de apologética de la injusticia, que de ninguna manera el gobernante está en la esencia del gobernante trabajar para beneficio propio. Y que además el gobernante puede equivocarse en última instancia. Alguien que pretenda valerse del ejercicio del poder político en su propio beneficio puede equivocarse, puede errar. Y tal vez entonces esto podría volverse en su contra. Y en última instancia, si nadie puede gobernar, ni siquiera, y vuelve el famoso ejemplo de la banda de criminales, nadie puede generar una maquinaria como una banda de asaltantes si no hay reglas mínimas o normas de justicia que los mismos asaltantes tengan que cumplir. Con esto echa por tierra la idea de que para poder gobernar hay que ser manifiestamente y notoriamente injusto. Se retira Trasímaco y entonces viene el cierre del diálogo y tenemos esta particularidad, nos dice Héctor, que Sócrates parece haber defender una definición de justicia que en los hechos él no muestra, sino que va apareciendo consecuencia de las refutaciones que hace de los otros autores o pensadores, o griegos o filósofos que discuten con él. Pero tiene una definición de justicia. Lo que pasa es que recién aparece como se muestra sobre el final del diálogo, pero viene siendo sugerida. Y esta definición de justicia con la que se cierra el libro primero de la República es que la justicia es hacer el bien tanto a amigos como a enemigos. Es como una especie, va a ser como una especie de preparación, o es como una especie de preparación o, o lectura laica de lo que va a ser luego, desde el cristianismo, la regla de oro. ¿Mm? Es parecido a la denominada regla de oro. ¿Sí? Hay que hacer el bien, tanto a amigos como a enemigos. En eso consiste el deber de la justicia, que en Sócrates pretende ser o defenderse como un concepto que tenga validez universal. Acá es importante marcar lo siguiente, eh, más allá de lo interesante y la profundidad que tiene el diálogo, esta primera discusión sobre la justicia, que de ahí, como dice alguien, todas las demás discusiones van a ser como notas a pie de página de la obra platónica, ¿no? Dicen algunos. ¿No? Todo esto después se va a discutir de múltiples y de miles de formas, de miles de maneras, pero el problema sigue siendo el mismo. Hoy sigue siendo el mismo. Sócrates es el primero que de alguna manera mete, ahora lo vamos a ver, cuando vemos el concepto de justicia y jornada, como una especie de cuña en la que era idea común de los griegos. Los griegos entendían a la justicia o parecían entenderla simplemente como una especie de cambio, de entrega o de evolución de un objeto, de algo material. A eso quedaba reducida la noción de justicia de los griegos. Era devolverle o darle a cada uno lo suyo.
En este caso se trataba de un objeto de algo material. Y la pregunta era en qué consistía el deber. Darle a cada uno lo suyo que se convertía en un deber y una obligación. ¿En qué era? ¿Cuál era el núcleo de esto? Siguiendo el razonamiento formal tradicional griego, era devolverle. Por ejemplo, si alguien me prestaba algo, yo se te lo tenía que devolver. Era simplemente la devolución, a consecuencia de que esto era un préstamo. Pero esa noción ya es puesta en jaque por Sócrates. ¿Mm? Con este ejemplo dice, tiene que ser algo más, tiene que haber algo más profundo. No puede ser simplemente, por ejemplo, devolver algo por el hecho de que lo que devuelvo no es mío, sino es del otro. Y convenimos en que me lo iba a prestar por un tiempo X. ¿Por qué? Y aparece el famoso ejemplo, si me prestan un arma y yo la tengo que devolver, devolver a cada uno lo suyo. A mí me prestaron un arma, no es mía, pasado un tiempo. ¿Qué ocurre si en ese lapso de tiempo yo tengo que devolver el arma, pero la persona a la que le tengo que devolver el arma, eh, esta ha perdido o ha visto alteradas sus facultades mentales? Eh, ¿Sigue siendo lo justo la devolución por la devolución misma o se corre el riesgo de si le devuelvo el arma y esta persona tiene sus facultades mentales alteradas, se ocasiona un daño a sí misma o me lo ocasione a mí? Ya ahí dice que tiene que ser algo más profundo que ese mero devolver o entregar. Pasan muchos siglos, esta historia se sigue discutiendo, aparecen los romanos, un quilitrivere, como dije hoy, dar a cada uno lo suyo, pero sigue dándose el mismo problema, que ya lo marca Héctor en el análisis, en ese texto, en ese librito, La justicia en el libro primero de la República. Él dice, le tenemos que dar, tenemos que encontrar, estamos buscando así lo dice él, un criterio que pueble de significados a esa definición. Un criterio que pueble de significados a esa definición. ¿Por qué? Porque esa definición está vacía. ¿Por qué está vacía? Porque el contenido remite a algo que está fuera de la definición misma. Entonces, lo que necesitamos es un criterio. Este criterio que permite identificar, en nuestro caso, qué es lo debido, qué es darle a cada uno lo suyo, para que entonces la definición resplandezca con toda su verdad. Pero este punto débil es el que siempre estuvo en jaque en la discusión, entre otras cosas en la relación entre justicia y derecho. ¿Por qué? Porque los escépticos, los relativistas o escépticos o nihilistas que negaron o desconocieron el valor de la justicia precisamente ponían todo el acento en este vacío. ¿Mm? El vacío, vuelvo a reiterar, ¿en qué consiste? En formar un concepto, en tener una palabra, la palabra designa, tiene un carácter designativo, gramaticalmente hablando, pero para que esa palabra sea correcta o ese concepto sea correcto, tiene que haber algo que sea lo que esa palabra designa. Si yo invento una palabra que no tiene ninguna referencia en la realidad, esa palabra carece de designación, es un concepto vacío. Esta era la crítica que hicieron todas esas corrientes cuyo epígono es, como en la mayoría de los casos, si se trata de filosofía del derecho Kelsen, respecto de este concepto. Nos vamos a detener brevemente en Kelsen, en un libro, en un clásico que no tiene tanta, o no tuvo tanta publicidad como otros, incluso como su famosa teoría pura del derecho, que se llamó ¿Qué es la justicia? La traducción What is Justice lo recomiendo porque es un libro interesante,
no es un libro, no es muy voluminoso y tiene algo importante. Tiene algo importante. Cuando uno defiende una postura, una lectura, o no está de acuerdo con alguien que piensa diferente, lo importante es leerlo. Si uno no está de acuerdo, que no está de acuerdo, o considera que Kelsen eh, contrarían sus propios argumentos, hay que leerlo. Hay que leer, hay que ver qué es lo que dice Kelsen en qué es la justicia. Porque probablemente diga cosas interesantes o importantes, sobre todo para poder entenderlo y además para poder hacer una defensa, para poder contravenir la postura de Kelsen, no evitarla. No hay que evitar al que piensa diferente. Esto es algo que vamos a tener que aprender para no sucumbir como sociedad en este minuto de la historia. ¿Mm? No hay que negarse a entender lo contrario y lo diferente. Hay que escuchar argumentos. ¿Mm? El negarnos a escuchar argumentos implica caer bajo el argumento único de aquel que además tiene un argumento que nosotros no conocemos o desconocemos y simplemente adherimos por una cuestión de autoridad, llamémosle como querramos llamarla. Esto es lo peor que se puede hacer, evitar la controversia. ¿Mm? Claro, porque también habría que darse cuenta de esto. Si alguien evita la controversia, si alguien descalifica, impide, niega la controversia y amenaza a los que controvierten, está claramente consciente de la endeblez de sus argumentos y diría hasta de la carencia de sus argumentos y diría más, hasta que sus argumentos no son más que, me atrevo a decir, un collage tomado de diferentes lugares. Por eso esto es urgente y por eso todo aquel al que le interese el derecho y la justicia tendría que leer, estar de acuerdo, ¿no? En última instancia, con el texto de justicia. Lo tuvimos que hacer porque tenemos que defender con Héctor, o seguir defendiendo con Héctor, la idea de que es posible saber qué es lo justo sin irnos de la definición. Kelsen, hay un extracto muy breve del libro, que tampoco es muy voluminoso. Ya sabemos, Kelsen es un científico, es alguien nacido en la modernidad y que absorbe todos los clichés conceptuales de la modernidad, es alguien esperanzado en hacer que el derecho se convierta en una ciencia y es alguien que pone, y loable, toda su capacidad intelectual en la búsqueda de esto. Pero tiene un problema con la justicia, como lo tuvieron, el mismo problema que tuvieron todos los que inician la modernidad con cuestiones como los valores. La mayoría de los pensadores modernos, o al menos los que están en el candelero, se rescatan en el candelero y se promocionan desde la academia, o se promocionaron desde la academia, son pensadores que niegan la realidad de los valores. ¿Por qué? Porque niegan toda realidad que no pueda ser como la ciencia de esa época, que no pueda ser medible, verificable o que entre en un radar. ¿Mm? Y Kelsen es consecuente con esta idea. Sin embargo, no es un escéptico o un nihilista, no niega la realidad de la justicia, es, diríamos, un relativista. ¿Por qué? Y estoy sintetizando. Dice, hay un anhelo que tienen todos los seres humanos que es justificar sus comportamientos. Pero cuando intentamos justificar nuestros comportamientos, dice Kelsen, o buscamos justificar nuestras acciones, que lo hacemos constantemente o permanentemente, lo que buscamos es una justificación absoluta, dice él. Y esto nos lleva al error, porque no tenemos la capacidad de justificar de manera absoluta lo que hacemos. Solo podemos hacerlo de una manera relativa, diría relativista, y ahora vamos a ver por qué, y hay alguna diferencia. Entonces, todo intento de justificar
que nos lleve a postular valores absolutos implica ipso facto caer en el error. Por lo cual, dice Kelsen, si quiero hacer ciencia del derecho, tengo que purificar la investigación del derecho de todos estos escorzos o remedos que impiden una comprensión científica del derecho, y entre ellos está incluida la idea de justicia. Fíjense el punto de partida de Kelsen. Tenemos una racionalidad, pero esta racionalidad es limitada. Y no tenemos forma de modificar esto. Somos seres racionalmente limitados. Tenemos que rendirnos ante esta evidencia, aunque muchas veces damos el salto y suponemos que podemos ir más allá de nuestra racionalidad. Y él dice, lo hacemos esto los seres humanos en dos esferas muy claras. No la vamos a discutir, simplemente la marcamos. Una en la religión, en donde entra a jugar o operar algo que no es racional, que es la fe. Y otro es en el conocimiento, en lo que se llama metafísica. La metafísica sería como una especie de religión laica, es decir, la creencia en realidades que no tienen su correlato en hechos. Kelsen sería un purista de los hechos, como todos los modernos y todos los científicos. La realidad está constituida por hechos. Por lo tanto, todo aquello que no puede ser verificado porque no es un hecho empíricamente verificable, analizable, medible, pesable, manipulable, no es racional. Por lo tanto, es irreal. O en última instancia se convierte en una cuestión de creencia o deseo, o como lo llamaba él cuando descalificaba a la justicia como parte, lo vimos cuando analizamos a Cota, en una ideología, en algo que tiene que estar en definitiva por fuera del derecho. Solo una justicia relativa. Y el derecho también tiene que contar con este dato, porque él dice, los seres humanos buscamos nuestros propios intereses. ¿Cuál es el problema del derecho? El problema de la humanidad, el problema de la realidad y el problema de los seres humanos. Es que buscamos nuestros propios intereses, por lo tanto, perseguimos nuestros propios intereses, por lo tanto, solamente hay un problema. El problema es conflicto de intereses. En una sociedad siempre va a haber conflicto de intereses. Y esto implica que ese conflicto de intereses se tiene que solucionar. Pero si se quiere la posible solución a la pregunta, ¿hay una solución justa para el conflicto de intereses? Kelsen dice, no la hay. ¿Cuáles serían las hipótesis? Dos, que uno de los intereses venza al otro, o que se logre un equilibrio entre ambos. ¿Cuál es la solución justa? Vuelve a preguntarse Kelsen. ¿Que uno de los intereses venza al otro o que se logre un equilibrio entre los dos que están en pugna? Y dice, no hay una solución justa, pero sí la solución adecuada o pragmática, la válida, es que se intente generar un equilibrio. Porque en principio el conflicto, la solución de intereses contrapuestos puede llevar a comportamientos no debidos o no queridos. Acuérdense que Kelsen sostiene la conflictividad del ser humano por este motivo y que la única manera es reconducir, es controlar, es vigilar a los sujetos para que este inevitable conflicto de intereses nos lleve a la destrucción de aquellos que se encuentran involucrados en él. Y en uno de los textos que es muy interesante, dice él, y es como una confesión y es como el cierre, él dice, seguramente todos los que han venido o me han leído con la intención de obtener con la lectura una respuesta definitiva a la pregunta sobre la justicia. Pero él dice, y esto lo hace a lo largo del texto, yo he demostrado, dice él, yo he demostrado que a lo largo de la historia se han dado muchísimas definiciones de justicia, muchísimas definiciones de lo justo, pero diferentes. ¿Qué quiere decir? Y incluso hay un análisis que va desde Platón hasta Kant en el texto, corto pero interesante.
Y la conclusión que saca Kelsen es cierta. Él dice, sin embargo, me he encontrado con definiciones harto disímiles, diferentes, hasta a veces contradictorias unas de las otras. ¿Y esto qué indica? Y acá se excede en la conclusión. Dice él, esto indica que no es posible definir a la justicia de una manera unívoca. Y no lo será, no será posible, no lo será nunca. ¿Mm? No vamos a poder encontrar un concepto de justicia que indique que un comportamiento es debido sin encontrar en algún momento, en otro lugar, un comportamiento que dice que lo contrario a lo primero es lo correcto, según palabras de Kelsen. Es cierto en la disimilitud de opiniones, pero tampoco debería sorprendernos que haya diferentes opiniones sobre diferentes cuestiones. Lo que no es cierto es que le sea imposible al ser humano determinar racionalmente, provisionalmente, no de manera perfecta, pero sí unívoca, un determinado concepto de justicia aplicable a toda la humanidad, hacia atrás, hacia adelante, a lo largo y a lo ancho. Entonces dice él, después de esto dice, no van a encontrar esto, es imposible hacerlo. ¿Qué puedo decirle sobre la justicia si se me preguntara? Y entonces Kelsen dice, tengo un concepto de justicia, pero que es mío, es para mí. Por eso se dice que Kelsen es un pensador relativista. Es mi concepto de justicia. Acá lo marca bien. Es lo que yo siento por justicia. Por eso a Kelsen es el que inicia de alguna manera una atmósfera respecto de los valores, de las exigencias morales, que todavía está muy presente en muchas culturas, sobre todo en Occidente, ¿no? Y que es lo que se denomina emotivismo. El emotivismo es una lectura que dice que los valores morales o las expresiones morales no son más que el reflejo, la expresión de un sentimiento o una emoción que como sentimiento o emoción, nosotros sabemos que los sentimientos, las preferencias, las emociones, los gustos y un montón de cuestiones que tienen que ver con nuestra propia singularidad no son compartibles, es decir, son de cada uno, ¿m? Y son diferentes. Pero dice, si el hablar de valores implica decir lo que a mí me parece, lo que yo siento, lo que a mí me emociona en un sentido u en otro. Por lo tanto, sobre esto no puede disputarse, dice Kelsen. Esto es lo que se llama emotivismo. ¿Mm? Decir que es algo valioso sería como decir que es algo que yo experimento, siento, tiene que ver con mi propia situación, pero que probablemente no tenga nada que ver, no sea compartida y sea completamente diferente a los demás que piensan, sienten o se expresan sobre un comportamiento. Para mí ese comportamiento puede ser A, según los emotivistas, y para otro, en otro lugar del planeta, puede ser B. Esta cuestión nosotros la analizamos y de alguna manera la resolvimos y la zanjamos. La cuestión de los cambios de valoración no implica que los valores sean diferentes. Lo que puede variar o cambiar o modificarse es la percepción. Y la situación muchas veces define la percepción de un valor. Y en esa percepción hay muchos factores que intervienen para que la percepción no sea la adecuada. Es decir, no es que percibimos en blanco en un mundo que no tiene matices. Todos percibimos en un mundo con matices, que no es blanco. Por lo tanto, la percepción o la situación va a explicar o puede justificar la diferencia en la percepción. ¿Qué interviene en una percepción que tal vez no sea una percepción limpia o como debiera ser? Ya lo vimos, intervienen los prejuicios, interviene la creencia de que la racionalidad se opone a la sensibilidad, interviene el estado de ánimo, interviene la gracia, que tiene que ver la voluntad, un problema en la voluntad para llevar no adelante las exigencias morales, interviene la situación
y la tradición y las costumbres, la naturalización de comportamientos equivocados que se ven como equivocados en algún momento en diferentes culturas por diferentes motivos y en otros momentos otras culturas perciben algo que antes percibían como válido a una velocidad o a una diferencia distinta en nuestra cultura. Por marcar algo como movimiento incipiente y con dificultades más allá de lo cultural, el hecho de que las mujeres tengan que tener un velo o tengan que caminar atrás en determinadas culturas, que esto era una ley de hierro o férrea siglos atrás, hoy ya no lo es, aunque claro, no han evolucionado con la velocidad que hemos evolucionado nosotros, pero ya hay como especie de rupturas, hay saltos, de disrupciones que indicando que alguien vio que esto no es correcto. Y eso puede implicar una brecha para modificar algo. No es la modificación en el valor, es la modificación en la percepción. Abrirse a las exigencias de la dignidad humana tiene un costo, y ese costo tiene que ver con la situación, con la cultura, con los momentos. Esto explicaría la diferencia en la percepción. Pero cerrando con la idea de Kelsen, dice, y para mí la justicia es simplemente un lugar en donde se pueda vivir porque la libertad aflore, se pueda ejercer la ciencia y en democracia y como principio básico la tolerancia. Este es algunos han considerado ideológicamente que es como un liberal, marca libertad, democracia y tolerancia, pero siempre en un sentido relativo o relativista. La crítica, um, para cerrar esta lectura que él señala, es entender desde qué lugar él dice lo que dijo o escribió lo que escribió. Esta es la crítica. Y entender que esa situación de la que él dijo o escribió lo que escribió estaba impregnado de una fuertísima explosión de todo lo que tuviera que ver con la ciencia. Pero precisamente, por ejemplo, Thomas Kuhn es el que desbarata uno de los argumentos que usan o usaban los científicos modernos, al estilo de la usanza de la época de Kelsen. Dice Thomas Kuhn que se ha demostrado que la ciencia no se apoya en verdades indemostrables y que la ciencia es el resultado de acuerdos entre diferentes científicos en diferentes épocas y culturas para considerar como válido cierto rango de verdades, que la historia, la propia historia de la ciencia ha demostrado que se van cambiando y que no tiene principios indemostrables, que entonces la harían válida como único conocimiento, como decía Kelsen, el único conocimiento válido y racional es el de la ciencia. No se apoya en verdades indemostrables, sino en paradigmas. Por lo tanto, es tan revisable como la idea misma de Kelsen, negando o reconduciendo la justicia a un papel secundario con el derecho. Cerraríamos, vamos a hacerlo brevemente, intentando responder a esto, porque el problema es que no podemos, supuestamente no podemos derivar de la definición de justicia un criterio que pueble esa definición de justicia de significados profundos. Y creo que es posible hacerlo. De alguna manera ese paso, vamos a marcar 4 o 5 cositas, porque ese paso ya lo hemos dado al comienzo, y es un análisis sobre el hombre. Si el concepto de justicia puede encontrar su propio núcleo en el propio hombre, en la propia antropología, en el propio ser personal, por lo cual no tendríamos que ir a buscar ese criterio por fuera de la definición y caer en la crítica, por ejemplo, que él señala. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y vamos a hacer como una especie de ayornamiento de esa definición de justicia. Y recuperemos esta idea, recuperemos que lo que nos muestra la perspectiva dialogal. ¿Qué nos muestra la perspectiva dialogal? Que somos seres personales y que la dinámica de la relación antropológica entre seres personales
es un círculo de flechas que va girando, recuerden estos contenidos de la primera parte, y hablamos de que los seres, por ejemplo, los animales se guían por el esquema o la lógica de estímulo-respuesta. Los seres humanos nos guiamos por otra lógica, que es la interpelación, la respuesta y la contestación. Es la interpelación, no estímulo-respuesta, sino es interpelación y respuesta. Esta es la forma antropológica en que funciona la humanidad. Entonces, partamos de la base de la definición, dar a cada uno lo suyo, dice Héctor. Lo importante en esa definición es algo a lo que no se le dio importancia con anterioridad. Se le dio mucha importancia al dar, vamos a darle importancia a lo suyo. Pero ¿qué implica lo suyo? Lo suyo implica que estamos hablando de dos personas que están vinculadas, interpeladas, apelación-respuesta la una frente al otro, en el devenir del mundo. Este estar el uno frente al otro implica ese suyo, que hay algo que no es mío, pero que es del otro. Ese algo que no es mío, pero que es del otro, tiene que pensarse o interpretarse en esta dinámica de encuentro, de apelación y de respuesta. Precisamente eso que no es mío, pero que es del otro, es lo que yo estoy obligado a darle. Y al mismo tiempo el otro está obligado a darme a mí aquello que no es de él, pero que es mío. Y que somos nosotros mismos. Es decir, sí es cierto que tomar autoconciencia implica ser consciente de que somos seres en relación. Lo que yo le debo al otro es ese movimiento que hace que el otro se constituya como tal, y recíprocamente. Entonces, ¿qué nos debemos? No es un simple dar, te doy plata porque me vendiste un televisor, no, es un tratar. La lógica humana implica que ese darle es tratar al otro como el otro exige ser tratado. ¿De dónde surge esa exigencia? De la propia condición humana. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es cierto que necesitamos de los otros para constituirnos como tal, principio que ya analizamos y demostramos al ver las cuestiones antropológicas. Por lo tanto, el dar a cada uno lo suyo en términos antropológicos o dialógicos sería reemplazar, ayornarla, reemplazar el dar por el tratar. Y ese dar a cada uno lo suyo implica tratar al otro como el otro merece ser tratado, como lo exige la propia interacción humana. ¿Y qué exige la interacción humana? Dijimos con Cota, mi conciencia es una conciencia de acogimiento, es decir, que espera la presencia del otro para constituirse como tal. Por lo tanto, lo que el otro exige es ese respeto, es ese reconocimiento recíproco, es esa paridad, es esa igualdad, pero hasta ahí. Ese es el contenido de la justicia, eso es lo suyo, tratarlo al otro como el otro merece ser tratado. Y fíjense, la regla de oro de la que hablamos hoy. Kelsen decía, fíjense, Kelsen cambia la orientación de la regla de oro y dice que tengo que tratar al otro como, o dependiendo de cómo el otro me trate a mí. Hay una inversión completa de la regla de Kelsen de oro, de la regla de oro, que es completamente estratégica, agotada a los tiempos que nacían, a los tiempos modernos. ¿Cómo tenés que actuar para actuar bien? Y esperar que el otro me trate primero y ver, en consecuencia, de tratarlo de la misma manera. Cercana al mal a los amigos, a los enemigos y bien a los amigos. Recuperamos, es tratar al otro como el otro exige ser tratado. Como dice Luipen, la justicia sería un mínimo de mi sí a mi semejante. Esta exigencia que está grabada en la estructura propia del ser humano es lo que Luipen, repito, denomina el mínimo de mi sí a mi semejante, es la justicia. Si hay un mínimo de mi sí a mi semejante, que es la justicia, hay un máximo. ¿Este máximo cuál es? Es el amor. El máximo de mi sí a mi semejante es el amor, pero esto ya queda fuera del ámbito de la justicia. Entonces, podemos rápidamente
sacar esta conclusión o esta definición ayornada en base a todo lo que hemos venido estudiando e investigando en el curso. Y es una nueva definición de la justicia, que encuentra su núcleo la misma definición. No la tiene que ir a buscar a otro lado. Recuerdo un concepto que me quedó grabado en un trabajo de Héctor, no recuerdo bien el nombre, que no hablaba de la justicia, pero en un momento él dice, la justicia sería vista en términos de encuentro como la perpetua y constante voluntad de hacer de cada acto de la vida un encuentro, es decir, la perpetua y constante, por eso la justicia, decían los griegos, es una virtud, es un esfuerzo constante y permanente, no es una cosa fácil. Aristóteles decía, puede convertirse en algo fácil si lo convertimos en un hábito, pero es difícil, virtud viene de vis, de fuerza, la perpetua y constante voluntad de hacer de cada acto de la vida de relación un encuentro. Pero esto, y lo voy cerrando porque ya no me va a quedar tiempo, pero lo cierro de esta manera, no pensemos a la justicia como una cuestión intimista o interindividual. Este concepto de justicia también se va a trasladar a lo social, porque en última instancia, ¿qué es la facticidad social? La facticidad social es aquello que hacemos en el mundo para poder existir con sentido. Precisamente, entre una de las cosas que tenemos que hacer en el mundo para poder existir con sentido es la justicia, ser justos con los otros y organizar socialmente la vida en sociedad en base a estos parámetros. Por eso la justicia no es una cuestión intimista, aunque su fundamento esté en la relación, en el vínculo, en el encuentro. Hermosa definición de justicia, perpetua y constante voluntad de hacer de cada acto de la vida un encuentro. Ahí tenemos un concepto, el criterio que pueda dar significado a ese concepto y la verdad mostrada indubitable en una antropología que nos dice o nos ha mostrado cómo somos los seres humanos. Bien, terminamos entonces el desarrollo de los contenidos.